Muy buenas noches, amigas y amigos. Reciban la bienvenida a este su canal de confianza. Yo soy el Sabueso y son exactamente las 10:24 de este muy bonito y muy lluvioso lunes 24 de agosto del 2026. Sin más, amigas y amigos quirites, vámonos de lleno con nuestra sección de discursos improvisados. Discursos que ya los tenemos listos, discursos que ya los tenemos, no listos, no. A ver, ahí estoy generando expectativas equivocadas. Es este de aquí. Pam, 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 pam. Estoy cambiando ahora de asistente para las preguntas de estos discursos improvisados. Vamos a ver qué tal nos va y qué nos arroja en esta noche. Yo le estoy dando 5 preguntas, escogeré solamente 3. Sí, yo creo que 3, si no, ya es demasiado, ya es vicio, pero aunque, bueno, he llevado varios días sin hacer contenido, así que tal vez si me avento los 5 improvisados, vamos a la lectura y concluimos la participación de esta noche, Quirites. Esto dice más o menos así la pregunta número 1 que no se ve ahí. Ahí está. Dice así la pregunta número 1. Si pudieras hacer que la mitad de la población mundial olvidara por completo cómo leer mapas, ¿autorizarías esa amnesia colectiva hoy mismo? Si pudieras hacer que la mitad de la población mundial olvidara por completo cómo leer mapas, ¿autorizarías esa amnesia colectiva hoy mismo? Ok. La memoria no es más que traer al presente tu experiencia anterior. Quirites, buenas noches. Yo soy el Sabueso. Qué fácil es. Qué fácil es decir que alguien olvide lo aprendido. Que alguien olvide lo experimentado. No sé ustedes, pero en algún momento de niño, y creo que lo he pensado y reproducido muchas veces incluso ahora en mi vida, como quisiera tener de manera, ¡pum!, automática el conocimiento de hacer las cosas. Me encanta muchísimo esa parte de la película Matrix donde dice, necesitamos volar un avión, un helicóptero, perdón, con estas características. Su información, listo, ya sabes cómo volar un helicóptero así. Yo decía, wow, qué increíble. Porque entonces a la menor necesidad de aprender a hacer algo, ¡pum!, nos bastaría simplemente un momento, un instante para obtener esa información y esa experiencia. Eso es increíble, pero piénsenlo a la inversa. Que con un solo botón olvides algo. Yo creo que es jugar a lo del Thanos, pero el Thanos de la memoria. Thanos que también tiene que ver con el origen griego o helénico de muerte. Thanos representa este fin. Así es que no lo autorizaría hoy y me parece que tal vez me lo consideraría si quiere activarlo en algún punto, porque así sea algo tan simple como leer mapas, quitar y restar de la gente algo que en su memoria ha sido construido, es invariablemente también quitar algo de ellos mismos. Vámonos con la pregunta 2. Descubres que tu equipo directivo
falsificó datos para ganar una licitación justa. ¿Revelas el fraude inmediatamente o proteges los empleados del personal? ¡Wow! Esta está fuerte. Descubres que tu equipo directivo falsificó datos para ganar una licitación justa. ¿Revelas el fraude inmediatamente o proteges los empleados del personal? Una de las más grandes responsabilidades de liderazgo es tomar la responsabilidad. Queridos, esta pregunta nos conlleva, me parece, que a una de las grandes problemáticas sobre el liderazgo. ¿Qué hacer cuando tengo que decidir entre los principios, entre los valores, entre incluso la legalidad y los míos? Esto no es solamente algo que tiene que ver con seguir las reglas o continuar con el paso siguiente en el protocolo del manual organizacional. Esto tiene que ver nuevamente con la gran responsabilidad del liderazgo, que es la toma de decisiones. Y tomar decisiones es tomar la responsabilidad. Una responsabilidad que además es activa, directa. El impacto que tienen las decisiones de los líderes conlleva no solamente a su círculo inmediato, sino al de millones de personas, incluso a veces siendo afectadas generaciones enteras por esas responsabilidades tomadas o no tomadas, porque incluso el no decidir es una decisión. La solución, Porfirio Muñoz Ledo, que muy probablemente murió sin haber cumplido esta frase, esta idea y esta reflexión. Quien apuesta por principios nunca se equivoca. Qué fuerte es arrancarse esa costra humana de emoción y de culpabilidad y de los gremios, porque somos seres gregarios. Pero sí es que es tan importante ser agentes de la verdad, porque si no nos desvaneceremos entre un océano de mentiras. Pregunta número 3. Para preservar tu lucidez mental en la vejez, debes renunciar permanentemente a un recuerdo valioso de tu juventud. ¿Qué tipo de memoria entregarías? Para preservar tu lucidez mental en la vejez, debes renunciar permanentemente a un recuerdo valioso. Esto es la clave, valioso de tu juventud. ¿Qué tipo de memoria entregarías? Imaginemos por un momento, queridos, que hay dos científicos como los de intensamente en nuestra cabeza. Al ser científicos, su razonamiento es, en la medida de lo posible, concreto, directo y completamente desnudo de interpretaciones que traten de acondicionarse a las condiciones y normamentos, no lineamientos sociales de convivencia. Dice las cosas como son, punto. Sin herir, sin construir, simplemente lo que ve se dice y se comunica. Y eso lamentablemente podrá ser una característica valiosa, importante y duradera en cualquier otro ámbito, menos en el de una construcción de pareja, por ejemplo.
Así que cuando nosotras nos enfrentamos a esta decisión, en verdad, en verdad, porque tal vez al final de este absurdo martirio, simplemente nos queda una idea también muy concreta. Eso es. Hoy, amigas, amigos, sí, el tipo de memoria que entregaría tal vez tuviese que ver con todo aquello relacionado a lo que viví en mi barrio. Sí es muy valioso, pero creo que todo a partir de ese momento comenzó a tener sentido. Sin duda perdería algo que hoy en día tengo claro, pero qué gran diferencia hay entre apostar por el olvido y por un futuro posible. Pregunta número 4. Si la lealtad absoluta hacia un amigo cercano te obliga a ocultar una injusticia pública, ¿cuál de los dos principios decides traicionar? Si la lealtad absoluta hacia un amigo cercano te obliga a ocultar una injusticia pública, ¿cuál de los dos principios decides traicionar? Pues es muy parecida a la anterior. Amigo, no camines enfrente de mí porque podría no seguirte. No camines detrás de mí porque pudiera no guiarte. Ven y camina al lado mío y sé mi amigo. La gran y enorme oportunidad que tenemos en el mundo, en la realidad, se vuelve cada vez más una situación muy simple. Cuando nos decidimos a tener que decidir entre las amistades y los objetivos personales, incluso comunitarios, pero que diferencian muy claramente entre esa amistad. Muchas de las veces aquí se trae nuevamente una de las grandes necesidades y competencias de las personas, porque no tiene que ver con el género ni con el origen socioeconómico, tiene que ver con el nivel de conciencia y la capacidad de llevarlo a la realidad. Esto hoy que tenemos, Kirites, es la oportunidad de ver más allá y pensar que un amigo va a requerir nuestra ayuda en los momentos más difíciles, pero como cualquier padre que ayudará y procurará y tendrá siempre la mano a sus hijos, no podrá sufrir las consecuencias de los actos que ellos tomen para sí. De igual manera, nuestra protección tiene un límite y es el razonamiento, albedrío y necesidad de construcción valiosa. Quirites concluyó con esto. Si tuviésemos que elegir entre un principio de decir la verdad y la justicia, llevarla a nuestros pies, a nuestro terreno, nuestro planeta, nuestra realidad, entonces siempre, 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 pese a todo, tendremos esperanza. Bien tarde, cabrón.
Pregunta número 5. A partir de mañana se prohibirá el uso de algoritmos para seleccionar contrataciones laborales. ¿Qué método presencial obligatorio propones para evaluar el talento? A partir de mañana se prohibirá el uso de algoritmos para seleccionar contrataciones laborales. ¿Qué método presencial obligatorio propones para evaluar el talento? El lenguaje, acorde a Wittgenstein, construye las fronteras de nuestra realidad. Quirites, esto es un mensaje para todas y todos. Un mensaje con características y cualidades perennes, permanentemente, grandes, fuertes y grandes y permanentes con ello. Muy simples. El poder hablar y comunicarnos. No importa a qué te dediques, como mi querido Sarek 117. Buenas noches, amigo, y bienvenido aquí. No importa cuál sea tu pasión, tu actividad, inclusive tu talento, aquello que le quieras dedicar tu tiempo, tu espacio. No importa, incluso en la inutilidad del ser, algo que en México conocemos muy bien, que es incluso ahogados en la conchudez, sirve siempre el poder comunicarse correctamente. Y nuestra especie, además de los ojos, como órganos particularmente primordiales en nuestra experiencia de la realidad, necesitamos ver las cosas. También la forma en la que nos comunicamos requiere de este órgano y de este acto del hablar. Quien habla, quien comunica, quien lleva el mensaje de forma efectiva de lo que ocurre y se planta y se desarrolla y se gesta aquí. Y es posible transportarlo a la de alguien más. Hemos hecho metafísica y nos hemos vuelto alquimistas de la realidad. La oratoria, la comunicación, es y será, Quirite, siempre, por siempre, lo que nos hará y nos reconocerá como humanos. La IA incluso pudiese imitar mi voz, tener los patrones, los tonos, las movidas, las motivaciones, incluso generar mensajes completamente contundentes, pero no tendrá esto, mi intención, mi pasión y mi mensaje. Quirites, liberémonos del enorme yugo que significa temer hablar ante los demás y aprendamos a llevar nuestra voz hasta las fronteras donde merece. ¿Qué húbole? Bien pinche tardado, amigos, perdónenme. ¿Cuál 2 minutos? Pues ahí fueron 5. Yo creo que voy a hacer 5 también estos días para poder ponerme al corriente, porque ahí tengo una deuda importante, importante con las sesiones aquí con ustedes, queridos. Eco, prende techo. Continuamos con el siguiente subtítulo de... Ay, perdón. Regresemos. Quitemos también el reloj. Vamos a mover esto para acá. Continuemos con la lectura del siguiente subtítulo del libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Y ese cambio, Sabo, pues... precisamente porque nos estamos enfocando. Ay, Dios mío. Ay. Porque nos estamos enfocando
y dedicando de manera efectiva y directa, mi querido Zarek. Ay, cabrón. ¿Qué tal? Necesitaba lubricar un poco la garganta. Dedicándonos al secreto y al tesoro más preciado de nuestra humanidad y de nuestra especie, la comunicación. Y dice así, una pistola en el primer acto. Todas las predicciones que salpican a este libro no son otra cosa que un intento de analizar los dilemas actuales y una invitación a cambiar el futuro. Predecir que la humanidad intentará conquistar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad es muy parecido a predecir que la gente que construye una casa querrá un jardín delante. Parece muy probable, pero una vez que lo verbalizamos podemos empezar a pensar en alternativas. A la gente le desconciertan los sueños de inmortalidad y divinidad, no porque suenen extraños e improbables, sino porque es insólito ser tan categórico. Pero cuando empiezan a pensar en ello, la mayoría se da cuenta de que en realidad es algo muy lógico. A pesar de la arrogancia tecnológica de estos sueños, desde el punto de vista ideológico, tan solo no son ninguna novedad. Durante 300 años, el mundo ha estado dominado por el humanismo, que sacraliza la vida, la felicidad y el poder de Homo sapiens. El intento de conseguir la inmortalidad, la dicha y la divinidad no nace más que llevar los antiguos ideales humanistas a una conclusión lógica. Sitúa abiertamente sobre la mesa, lo que durante mucho tiempo hemos mantenido oculto bajo la servilleta. Pero ahora quiero poner algo más sobre la mesa. Una pistola. Una pistola que aparece en el primer acto y que será disparada en el tercero. Los capítulos siguientes discuten de qué manera el humanismo, el culto a la humanidad, ha conquistado el mundo. Pero el auge del humanismo contiene asimismo las semillas de su caída. Mientras que el intento de mejorar a los humanos hasta convertirlos en dioses lleva al humanismo a su conclusión lógica, deja al descubierto simultáneamente sus defectos inherentes. Si uno comienza con un ideal defectuoso, a menudo solo aprecia sus defectos cuando el ideal está próximo a su realización. Ya podemos ver este proceso en marcha en las salas de los hospitales geriátricos, debido a una creencia humanista intransigente de que la sacralidad de la vida humana mantenemos a personas con vida hasta que llegan a un estado tan lamentable que nos vemos obligados a preguntar, ¿qué es exactamente tan sagrado aquí? Debido a creencias humanistas similares, es probable que en el siglo XXI empujemos a la humanidad en su conjunto más allá de sus límites. Las mismas tecnologías pueden transformar a los humanos en dioses, que podrían transformar a los humanos en dioses, podrían hacer también que acabaran siendo irrelevantes. Por ejemplo, es probable que ordenadores lo bastantemente potentes para entender y superar los mecanismos de la vejez y la muerte lo sean también para reemplazar a los humanos en cualquier tarea. De allí que en el siglo XXI la verdadera agenda será, a buen seguro, mucho más complicada de lo que ha surgido en el extenso capítulo inicial. En la actualidad, podría parecer que la inmortalidad, la dicha y la divinidad constituyen los primeros puntos de nuestra agenda. Pero cuando estemos cerca de alcanzar estos objetivos, es probable que los trastornos resultantes nos desvíen hacia destinos completamente diferentes. El futuro que se describe en este capítulo es simplemente el futuro del pasado. Es decir, un futuro basado en las ideas y esperanzas que han dominado el mundo durante los últimos 300 años. El futuro real es predecir un futuro generado por las nuevas ideas y esperanzas del siglo XXI,
podría ser completamente diferente. Para comprender todo esto, debemos retroceder e investigar quién es realmente Homo sapiens, cómo el humanismo se convirtió en la religión dominante del mundo y por qué es probable que intentar cumplir el sueño humanista cause su desintegración. Este es el objetivo esencial del libro. La primera parte considera las relaciones entre Homo sapiens y otros animales en un intento de comprender qué es lo que hace que nuestra especie sea tan especial. Algunos lectores podrían preguntarse por qué los animales reciben tanta atención en un libro sobre el futuro. En mi opinión, no podemos tener una discusión sobre la maternidad, sobre la naturaleza y el futuro de la humanidad sin empezar nuestros colegas animales. Homo sapiens hace todo lo que puede para olvidarlo, pero este animal y es doblemente inmortalizado. Recordar nuestros orígenes en un momento en el que nos hemos transformado en dioses. Ninguna investigación en nuestro futuro divino puede ignorar nuestro propio pasado animal y nuestras elecciones con otros animales, relaciones con otros animales, porque la relación entre los humanos y los animales es el mejor modelo que tenemos para futuras relaciones entre los superhumanos y los humanos. ¿Quiere saber el lector cómo los cyborgs superinteligentes podrían tratar a los humanos de carne y huesos corrientes? Será mejor que empiece investigando cómo los humanos tratan a los primos animales menos inteligentes. No es una alergia, desde luego, pero es mejor arquetipo que podemos observar de la realidad en lugar de simplemente imaginarlo. Basada en las conclusiones de esta primera parte, la segunda parte del libro examina el extraño mundo que Homo sapiens ha creado en los últimos milenios y el camino que nos ha traído a la presente encrucijada. ¿Cómo llegó Homo sapiens a creer en el credo humanista, según en el cual el universo gira alrededor de la humanidad y los humanos son el origen de todo sentido y toda autoridad? ¿Cuáles son las implicaciones económicas, sociales y políticas de este credo? ¿Cómo modela nuestra vida cotidiana, nuestro arte y nuestros deseos más secretos? La tercera y última parte del libro retorna al principio del siglo XXI, sobre la base de una comprensión mucho más profunda de la humanidad y la creencia humanista. Describe nuestro dilema actual y nuestros posibles futuros. ¿Por qué los intentos de consumar el humanismo podría suponer su ruina? ¿Cómo la búsqueda de la inmortalidad, la dicha y la divinidad puede sacudir los cimientos de nuestra creencia en la humanidad? ¿Qué señales aseguran ese cataclismo y cómo se refleja este en las decisiones cotidianas que cada uno de nosotros toma y si el humanismo se halla realmente en peligro? ¿Qué podría ocupar su lugar? Esta parte del libro no consiste en un mero filosofar o en una ociosa adivinación del futuro. Por el contrario, escudriña nuestros teléfonos inteligentes, la forma en que nos relacionamos y el mercado laboral para encontrar pistas de lo que se avecina. Para los que creen fervientemente en el humanismo, todo esto puede parecer muy pesimista y deprimente, pero es mejor no avanzar conclusiones. La historia ha contemplado el auge y la caída de muchas religiones, imperios y culturas. Tales trastornos no son necesariamente malos. El humanismo ha tratado y dominado el mundo donde 300 años, que no es un periodo muy extenso, los faraones gobernaron Egipto durante 3000 años y los papas han dominado Europa desde. Habría quedado de piedra. ¿Cómo vamos a vivir sin un faraón? ¿Quién garantizará el orden, la paz y la justicia? Si hubiéramos dicho a personas de la Edad Media que al cabo de unos pocos siglos Dios estaría muerto, se habrían horrorizado.
¿Cómo vamos a vivir sin Dios? ¿Quién dará sentido a la vida y nos protegerá del caos? En retrospectiva, muchos creen que la caída de los faraones y la muerte de Dios fueron acontecimientos positivos. Quizás el hundimiento del humanismo también sea beneficioso. Por lo general, la gente teme al cambio porque teme a lo desconocido. Pero la única y mayor constante de la historia es, como diría Heráclito, o se le atribuye a Heráclito, todo cambia. No manches, sigo en la parte uno. Muy bien, pues amigas y amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi Sarek, por pasar a saludar, amigos. Mi querido Sarek, gracias, querido compadre. Queridos, pues con esto concluimos nuestra transmisión de este lunes, todavía lunes 24 de agosto, son las 10:55 y estamos, recuerden, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la ciudad de los vientos, porque estamos pegaditos y directos, juntos, abrazados, concatenados, para ir juntos hacia un lugar mejor, porque amigas y amigos, aquí creemos en un mensaje muy directo, muy simple y muy claro. Siempre podemos ser mejores. No como una deuda, no como algo inacabado, sino como siempre poder llevar lo que hacemos y somos a su máxima expresión. Querites, que pasen una excelente noche. Yo soy el Sabueso. Pásenla increíble. Tengan un muy buen inicio de semana. Esto ya casi se acaba con el lunes. Nos vemos mañanita martes. Bye.